Buenas. Bueno, llegamos al tercer episodio y con una nueva incorporación, así que seguramente este episodio esté con mejor calidad, mejor grabado. Sí, me compré un nuevo micrófono para este podcast y para varias cositas más. Así que bueno, quería darles la bienvenida después de un tiempito a este nuevo episodio, donde vamos a hablar de un tema bastante específico y está bastante orientado al público femenino, pero bueno, como siempre, todos bienvenidos a escucharlo y a que resuene a cada uno a donde lo quiera llevar. Quería empezarlo con un par de preguntas, más que nada, como les decía, a las mujeres. ¿Cuántas veces estuvieron pensando en dejar la pastilla anticonceptiva? ¿O cuántas veces pensaron en tomarla pero dudaron? ¿O cuántas veces fueron a la ginecóloga preguntando de qué otra manera se podían cuidar porque algo les decía que no era por ahí? Me parece un tema tan interesante, nosotras, nuestras hormonas, nuestro sistema que es tan perfecto y tan caos a la vez. Recuerdo un poco de mi historia cuando tenía unos 16, 17 años, después de varios meses de tener ciclos muy irregulares y amenorrea directamente por exceso de actividad física en ese momento, bastante intensa y mantenida en el tiempo, y bastante baja grasa corporal. Y un poco que la solución a ese desequilibrio hormonal, a tantos meses, casi un año directamente sin menstruación, la solución fue darme progesterona en un principio, como para ver si se activaba de vuelta mi organismo, como si todo volvería a funcionar así como así. Pero claramente no se tenía mucho en cuenta el tema del contexto en donde se está dando esa pastilla, porque realmente, si ahora les cuento un poco más en detalle, es un poco claro que solamente un medicamento no iba a lograr mucho. Así que nada, en el momento claramente no funcionó y ya todas sabemos cuál fue un poco el desenlace. La pastilla anticonceptiva como solución a mi irregularidad y mi desequilibrio hormonal de varios meses. En ese momento 16 años. Hoy lo pienso y realmente fue bastante una locura. Digamos que a esa edad ni siquiera está 100% desarrollado todo nuestro sistema hormonal. Y un poco que así sin más lo apagué. Y lo apagué por 10, casi 11 años. Sí, le juro. Desde los 16 hasta los 27, 28 años tomando anticonceptivos. ¿En algún momento pensé dejar de tomarlas? Claro que sí. ¿Y por qué no las dejaba? Creo que básicamente podría decir por miedo. Por miedo al cambio. Miedo en ese momento, miedo a por ahí no saber realmente cómo cuidarme o a que mi sistema no funcione y volver a estar hiper irregular, a tener menstruaciones muy abundantes y muy dolorosas. Y como bien sabemos, muchas veces el miedo es necesario, pero en extremo nos puede llegar a polarizar. Y en ese momento un poco que a mí me pasó eso. Y por esa misma razón, nunca las dejé en todos estos años. ¿Cuál fue este contexto que no se tuvo en cuenta a tan temprana edad? Como les decía, porcentaje de grasa muy bajo, entrenamiento bastante exigente, con mucha carga física y mental, y al mismo tiempo estaba rindiendo unos exámenes internacionales de inglés que, bueno, si alguien los rindió a esa edad, sabe el estrés que pueden llegar a generar. Y ni hablar que todo esto lo acompañaba un descanso bastante escaso. Y como bien sabemos, claramente si todo este trasfondo no se trabaja, por más píldora, medicación, pastilla que uno tome, siempre va a empezar a existir una dependencia a la misma. Hoy la verdad que me genera bastante incomodidad contarlo, pero un poco que abrazo y agradezco esta experiencia porque gracias a esto es que estoy estudiando este máster hoy en día en España. Y si les continúo un poco toda esta historia, claramente mi vida, gracias a la pastilla, siguió un poco desconectada de todo mi sistema hormonal. Porque la verdad es que entrenaba siempre con la misma intensidad, casi ni tenía menstruación, no había síntomas de nada. O sea, por algo, digamos que la menstruación termina siendo algo incómodo en el deporte, y más hablando del deporte de alto rendimiento, ¿no? Bueno, acá podemos hablar un montón, pero no es el tema específico del podcast. Así que
más que nada, y el propósito principal de este episodio y de estar hablando sobre este tema, es decirte que si estás en un proceso similar, es necesario hacer mucho trabajo interno y cada vez tener más conciencia de una misma. Un poco gracias a esto, a trabajarlo, fue como el año pasado decidí dejarlas. Y fue un miedo bastante inexplicable, porque fueron 10 años acompañándome, casi por así decir, sin preocupaciones. O bueno, inconscientemente puedo decir que tenía muchas, porque nada es gratis, ¿no? ¿Qué iba a pasar con mi fertilidad? Todos los efectos adversos que después te puede traer. Si iba a volver a tener un ciclo regular o no. Tenía como muchas preguntas. Pero en el fondo decidí decir, si no las dejo, no lo voy a saber nunca. Así que llegó el día, una sensación de liviandad bastante rara de sentir, porque, bueno, las que toman la pastilla anticonceptiva lo entenderán, pero terminé sacando esa alarma eterna de las 10, 11 de la noche. Y por ahí se preguntarán qué pasó después de todo esto. Y realmente algo que no me lo esperaba, pero creo que internamente un poco sí, no les voy a mentir, porque hoy sé que mi cuerpo es otro. Sé que está mucho más sano, sé que tiene más grasa corporal, sé que tiene menos exigencia que en ese momento y sé que está mucho mejor en el lado del descanso, priorizándolo. Por más de que, obviamente, todo esto lo sigo trabajando y hay días donde cuesta mucho más. Pero bueno, comparado a lo que les conté anteriormente, nada de esto es poco cambio. Así que oficialmente hace unos casi 7, 8 meses que mi ciclo funciona de una manera bastante hermosa, con malestares lógicos de subidas y bajadas hormonales, pero mucho más alineado a nuestro ciclo menstrual, a días de entrenar mejor y otros días de necesitar otro tipo de movimiento, un movimiento más calmo, a tener días donde por ahí necesito más alimento, más caloría y otros días donde menos, a estar mucho más atenta a llevar una alimentación acorde en los momentos de nuestro ciclo, en los momentos donde necesitamos que sea por ahí una alimentación llevada desde el lado antiinflamatorio y momentos donde por ahí nos pide otro tipo de alimento. Y también a darle más descanso si el cuerpo me lo pide. Este último me costó y me sigue costando un montón. Así que realmente quiero invitarlas a conectar con sus hormonas, a entenderlas y a respetarlas. Y a salir de ciclos de dietas insostenibles porque aprendiendo y entendiendo todo esto, nos damos cuenta que nuestras hormonas nunca lo van a tolerar, y menos a largo plazo. Tenemos que aprender a abrazar el consumo de grasas saludables, a entender que el colesterol en nosotras es necesario para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Y aprender que nuestra menstruación no tiene que ser ni súper dolorosa ni súper limitante. Y también, algo muy importante, es saber que si hay un estrés y un desequilibrio tan grande, es muy difícil que nuestro cuerpo esté preparado para un proceso de fertilidad. Y que todo esto que acabo de nombrar es algo que se tiene que trabajar de raíz, no solamente con una pastilla. Para ir cerrando un poco este episodio, les puedo decir que este tema, la verdad es que últimamente me encanta. Y me encanta acompañar estos procesos. Sin haberme especializado del todo, como estoy haciendo ahora con esta maestría, acompañé 3 búsquedas de embarazo, de 3 mujeres que venían de bastantes tratamientos de fertilidad. Y no les puedo explicar los que fueron esos 3 encuentros donde, después de muchísimo trabajo, me dijeron, Flor, estoy embarazada. Una mezcla de llanto, alegría, emoción. La verdad que es bastante raro de explicar lo que se siente en ese momento. De hecho, me tocó con una de ellas enterarme por videollamada, porque yo ya estaba acá y no lo podía creer. Estaba como queriendo abrazarla, pero bueno, lo hice a la distancia. Espero que les haya resonado y les haya gustado este episodio, y que si están en un proceso similar o si conocen a alguien que lo esté, los invito a compartirlo. Gracias una vez más por escucharme y las y los espero en el próximo episodio.